Muy buenos días a todos y a todas. Sumauru. Primero que todo, las indicaciones de siempre, tener el rociador a mano, la tijera a mano, su totora a mano. La totora tiene que estar siempre húmeda con esa sensación de que es muy, ¿cómo se dice? Como papel o que es muy suave, como una tela. Ya, porque si está muy crujiente le falta agua, así que le aplican un poco más de agua con su rociador. Para poder trabajar el día de hoy, ya vamos a necesitar dos tipos de totora. ¿A qué me refiero con dos tipos de totora? Porque la base la vamos a necesitar con una totora que sea un poco más ancha, más gordita, ya, que tenga mejor estructura. Y la trama, ya, porque a la totora le decimos que es como una trama, es como que si estuviéramos tejiendo, ¿cierto? Es como nuestra lana. ¿Ya? Entonces esta es nuestra trama. Entonces vamos a necesitar dos tipos de trama. Una trama un poco más gruesa, ¿ya? Y una un poco más delgada. La trama más gruesa nos va a servir como base y la trama delgada nos va a servir para poder hacer todo nuestro tejido, ¿ya? Para poder ir hilando, se puede decir. ¿Ya? Entonces, revisen su totora y busquen unas 5 tramas gruesas eh, y busquen unas 6 o 7 tramas delgadas, ¿ya? Para que las tengan ya separadas a mano. Déjenlas separadas para poder comenzar. Igual puede ser que utilicemos menos, pero es mejor que tengan un poquito más, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes logren encontrar sus tramas, ya las que van a utilizar tanto como base, como la trama que van a utilizar para tejer, para ir hilando, ya vamos a necesitar cortar las tramas gruesas. Ya, como vamos a hacer, queremos intentar llegar a un producto final el día de hoy, vamos a hacer algo pequeñito. Entonces, el tamaño de la trama que van a cortar ustedes, por ejemplo, acá yo ya tengo algunas avanzadas cortadas, ya de no más de 30 centímetros, ya, porque vamos a hacer algo más pequeñito inclusive. Ya, porque la idea es que ustedes puedan lograr aprender a iniciar el tejido y a finalizarlo. Ya, entonces por eso vamos a trabajar en algo pequeño por temas de tiempo. En una hora es complejo poder terminar un trabajo. Ya, pero vamos a hacer todo lo posible para poder avanzar lo más rápido. Y obviamente que no solamente sea rápido, sino que ustedes logren aprender cómo se realiza. Porque no sirve de nada avanzar rápido si no se va a realizar bien. Así que vamos a tratar de ir en la medida de lo posible, vamos a tratar de ir avanzando y lograr el resultado final. Ya, entonces, me gustaría que me vayan avisando si ya tienen listas sus tramas. Ya, una vez que tienen listas y separadas sus tramas, van a cortarlas ya de un largo aproximado de no más allá de 30 centímetros, ¿ya? No es necesario medirlo con regla ni nada, calcúlenlo nomás. Es un aproximado, obviamente cuando ustedes después quieran hacer un trabajo ya puede ser que necesiten medirlo para recordar las medidas que van a utilizar siempre, pero en esta ocasión corten todo, ya, con la primera que corten, el resto la cortan como guía, ya. Recuerden, como ayer les comenté, que se elimina la punta de arriba, ya, que es la más delgada, se elimina la punta de arriba, ya, esta punta así, se dan cuenta que esa es como que termina en punta y está como más, como quebrajeada, como más débil, ya, esa punta se elimina, esta no la ocupamos. ¿Ya? Entonces la eliminamos y después nos vamos hasta la raíz de la trama, ¿ya? Y cuando llegamos a la raíz de la trama, aquí donde están así como estas aletitas, ¿ya? Vamos a cortar hasta ahí, donde terminan las aletitas. Todo eso lo eliminamos, no lo vamos a utilizar. Bárbara pregunta cuántas tutoras, cuántas tramas son de cada una. Ya, elijan 7 de cada una, mejor.
ya, unas más gruesas y otras más delgadas. Las más gruesas las vamos a utilizar para la base y las más delgadas las vamos a utilizar para lo que es nuestro tejido, para empezar a tejerla. Ya, una vez que ya tienen preparada su trama, ya que le cortaron la punta del abajo y la de arriba, ya cuando ya la tienen lista, ahí recién van a empezar a hacer los cortes, ¿ya? Cortes de 30 centímetros aproximadamente. Ya yo parece que tengo un poco más de 30, pero corten aproximadamente unos 30 centímetros, ¿ya? Y van a cortar, ¿cuántos cortes de 30 centímetros? Van a cortar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Corten 12 de 30 centímetros, ¿ya? Ocupan la primera que cortaron, la ocupan como guía. Entonces, esa guía les va a dar para que ustedes puedan cortar todo del mismo tamaño. ¿Lograron identificar bien cuáles son las tramas delgadas y cuáles son las tramas gruesas? Una consulta, entonces en total, entre las gruesas y la delgada, ¿van a ser 12 o 14? 14. Pero en realidad es como total. sí, pero en realidad es como un aproximado, porque puede ser que ocupen menos, ¿ya? Ya. Solamente para que lo tengan preparado ahí. Gracias. ¿Ya? Entonces, ustedes una vez que tienen cortadas, ¿ya? Van a tener 12 cortes, ¿ya? Yo les dije que elijan 14 tramas, que es una ancha y una angosta, ¿ya? Y de esas, de las anchas, ustedes van a hacer 12 cortes. Van a elegir, miren, no sé si me explico bien. Otra vez lo voy a tratar porque tal vez yo me estoy explicando mal. Tenemos una varilla de totora, ¿ya? Una completa, sin hacerle nada. Esto es una trama, ¿ya? Esto completo es una trama. Voy a elegir unas que sean más gruesas y unas que sean más delgadas. Las gruesas me van a servir para hacer la base de mi trabajo y las delgadas me van a servir para poder tejer mi trabajo, ¿ya? Las delgadas, cuando las tengo listas, las dejo a un lado porque esas las voy a ocupar para hilar. Esas no las corto. Solamente las tramas gruesas que yo elegí. Cuando yo elijo mi trama gruesa, a esta trama gruesa yo la voy a arreglar, ¿ya? ¿Cómo la voy a arreglar? Le voy a cortar la parte del fondo, ¿ya? Y le voy a cortar la parte del inicio si es que es necesario. En este caso, por ejemplo, no es necesario, le arreglo la puntita nomás que se quebró y listo. De esta trama que yo tengo así larguita, voy a hacer cortes de aproximadamente 30 centímetros, ¿ya? Esta trama larga que yo tengo la voy a cortar. Tengo aquí yo una guía, ¿ya? Estos son mis 30 centímetros, entonces yo con esto me guío para cortarla una, ¿ya? 2, 3, ¿ya? En la trama que yo corté de totora me alcanzaron 3, necesito hacer 12, ¿ya? Entonces busco mi otra trama de las 7 que yo busqué, ¿ya? Y de mi otra trama, con la misma medida que yo ya tenía de la totora, corto de nuevo, hasta hacer 12 cortes. No sé si me expliqué bien ahora, ¿comprendieron? Sí, gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, solamente de las tramas de base vamos a cortar ya solamente las gruesas. Las delgadas solamente las dejo ahí. Ya las dejo reservadas porque esas van a ser el hilo que me va a ayudar a coser, por ejemplo, para poder explicarlo de cierta manera. Entonces esas no las toco todavía. Ya, si ya hicieron los 12 cortes de 30 centímetros de las tramas que son más gruesas, van a arreglar las tramas que son delgadas y van a hacer lo mismo. Cortarle la punta de abajo y las de arriba, ¿ya? Solamente para arreglarla y que queden mejor.
Ya, me indican por favor cuando estén listos y cuando ya tengan sus tramas cortadas. ¿Alguien terminó de cortar sus 12 tramas? ¿Sus 12 cortes? ¿Todavía nadie? Ya. Si es que alguno llega a terminar, van a ir tomando sus tramas que son más delgadas, ¿cierto? Y van a ir ajustando la punta de extremo a extremo. Ya le van a cortar la punta que se vea como feíta. Esas puntas se las cortan. Y si aún les queda un poco de tiempo, van a ir ayudándose a torcer. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos trabajando en torcer nuestra trama? ¿Ya? Solamente las tramas largas delgadas, ¿ya? No los cortes quedan ahí. ¿Ya? Solamente las tramas delgadas, los cortes quedan tal cual. ¿Ya? Esto es solamente para las tramas delgadas, porque las tramas delgadas las vamos a usar como hilo. ¿Ya? Los cortes yo los tengo guardaditos aquí. Solamente las tramas delgadas largas, ¿ya? Nos vamos a ayudar y los vamos a torcer un poquito, ¿ya? Porque de esta manera me va a ser más simple después poder trabajarla. Ya solamente un poco, no necesito torcer tanto, porque en la medida que yo vaya tejiendo después, ahí yo voy a ir torciendo. ¿Ya? Solamente para que la totora esté un poquito más preparada. Si sienten que cruje un poco, le agregan agua. Entonces, y ahí yo sigo torciendo. ¿Ya? Un poco nomás para que mi trama esté más preparada para el momento que tenga que tejerla. Ya. Me van avisando, por favor, si ya terminaron sus cortes para poder empezar con el otro paso. Irma, veo por las cámaras que hay varios que están torciendo ya sus tramas delgadas, por cierto. Ah, ya, porque yo no los veo, entonces Sí. por eso no sé si van terminando o no. Sí, por eso te aviso. Ya, entonces. Hay cámaras apagadas, no sé si en algún momento también las pueden prender como para ir viendo en qué proceso van. Sí, o por último que nos indiquen qué están haciendo, si ya terminaron para poder avanzar con el siguiente paso. Ya, entonces, vamos a continuar con el siguiente paso ya que no nos han indicado que todavía no termina. ¿Ya? Quiero saber si están todos listos, ¿sí o no? Que me digan ahí que activen el micrófono. Digo, ¿están listos para comenzar con el otro paso? Sí, dijo así con mucho ánimo. Una música. Yo no, aún no. ¿Aún no? ¿Les falta todavía cortar? Ya. Vamos a esperar un momentito. Con mi mamá ya la estamos torciendo. Ya, no es necesario que las tuerzan todas, era solamente para que hacer tiempo, ¿ya? Ya, no es necesario que las tuerzan todas, ya. Entonces, de los cortes de las tramas que hicimos, vamos a tomar 2, ¿ya? De los cortes que tenemos listos, guardados. Ya, si ustedes se dan cuenta, la totora tiene 2 lados, ¿ya? La totora tiene un lado más levantado, así como una guatita,
y un lado más hondo, ya que está así como ondeado, ¿cierto? Entonces, uno es nuestro frente y el otro es nuestro interior. Ya se dan cuenta de que hay uno que es como un cerrito y el otro que es más cóncavo hacia adentro, ¿ya? Nuestro frente vendría siendo la parte así como de la guatita, ¿ya? De esa manera nosotros vamos a posicionar todas las totoras sobre nuestra mesa de trabajo. Parece que corrí la cámara. Sí, se ve una sombra, eso. Sí, es que estoy ajustándola porque la corrí. Ahí. Ya, ahí. Ya. Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe que es muy malo el internet? Por eso no me podía conectar. Ya. Ya, se acaba de conectar. Ya, señora Diamantina, entonces vamos a explicarle rápidamente. Apague el sonido que tenga por ahí, que es algo que se escucha muy fuerte. Ya. Entonces, por favor, elija de su totora, elija 7 totoras gruesas y 7 totoras delgadas. ¿Ya? Si no tiene ninguna delgada, tome una gruesa y la divide por la mitad. ¿Ya? También es esa una forma. Como lo dividimos ayer, ¿se acuerdan para poder hacer el torcido? Ya, también lo pueden hacer. Si no tienen tramas delgadas, tienen que usar una gruesa que la dividen por la mitad. ¿Ya? Después, señora Diamantina, de que usted eligió sus tramas delgadas y gruesas, ustedes de las tramas gruesas va a hacer 12 cortes, ¿ya? Va a cortarla en 12 trozos de aproximadamente 30 centímetros. Ya, eso va a realizar por mientras. Yo voy a empezar a darle explicación acá mientras usted realiza eso. Ya, bueno. Entonces, comenzamos con la segunda parte, ya, porque hoy día no nos podemos atrasar ni detener mucho porque si no, no vamos a alcanzar. Ya, para quienes llegaron tal vez un poquito tarde, el video está siendo grabado, ¿cierto? Y se lo van a compartir. Ya, entonces, como les explicaba, tenemos un reverso y un anverso, un frente y un detrás. Entonces, vamos a dejarlas todas así, ¿ya? ¿Cierto? De esa manera vamos a trabajar con la totora, ¿ya? Para hacer nuestro guatero, vamos a hacer un tipo de tejido que es más tupido, le digo yo. No sé si me entienden al decir tupido, es que un tejido más apretado, ¿cierto? Ya, porque hay diferentes formas de tejer la totora. Hay formas en las que nosotros podemos cruzarla, por ejemplo. Yo puedo trabajar la totora cruzada, así. Esto se lo voy a mostrar rápido porque esto no lo vamos a hacer hoy. Ya, porque lo voy a enseñar a hacer la forma tupido de tejer la totora. Ya, podemos atravesarla y cruzarla así. Ya, esta es una forma de tejido que es la forma en la que enlazamos la totora. Ya, esta es una de las formas más fáciles de tejer la totora. Pero como lo que vamos a realizar es un guatero, ya el guatero tiene que tener una cierta resistencia. Ya, entonces este tipo de tejido no nos sirve. No sé si logran ver bien. Ahí avancé un poquito rapidito para que ustedes pudiesen ver. Sí, se ve bien. ¿Ya? Ya, entonces, esta es una forma de tejer la totora simple, rápida, ¿ya? Bueno, rápida, para mí es rápida. A veces a algunas personas les complica cuando empiezan a aprender a hacerlo así. Pero esta es la forma más simple, pero esta es más ornamental. Por ejemplo, si yo quiero guardar algún producto, ya guardar pan, guardar fruta, guardar hasta ropa, si yo quiero hacer un canasto de ropa, me sirve este tejido, que es menos laborioso que el que ustedes van a aprender. Pero a veces es mejor aprender lo más difícil que lo más fácil. Ya, porque después cuando aprendemos lo más fácil se nos hace más rápido y mejor. ¿Ya? Entonces, este tejido no lo vamos a practicar hoy. Lo siento, solamente quería darles una muestra. ¿Ya? Pero para la explicación era para que ustedes entendieran que se ocupa un lado, ¿ya? Y tiene que estar todos para el mismo lado para que la terminación se vea bien. ¿Ya? Dándole un poquito de tiempo a la señora Diamantina para que pueda cortar su totora. Le hice una pequeña explicación. Ya, entonces,
vamos a ocupar 2, ¿ya? Y hay varias formas de cómo comenzar. El tejido que vamos a hacer va a ser un tejido circular, ¿ya? Vamos a empezar a hacer un tejido circular y para esto vamos a necesitar primero 2. ¿Ya? Hay varias formas de hacer el cruce, ¿ya? Podemos cruzarla así nomás y comenzarla a tejer, ¿ya? O podemos hacer esto y lo cruzamos así, lo torcemos y lo envolvemos ahí. Ahí, y lo dejamos así. No sé si se logra distinguir bien lo que estoy haciendo, me indican si es que se logra distinguir bien. ¿Ya? Es como que los atravesamos, mitad por mitad, y los hacemos así, ¿ya? Y formamos una X, ¿ya? Esa es una forma, y también está la otra forma que es así nomás, ¿ya? Sin ninguna vuelta. Tenemos esas dos formas de poder comenzar el tejido circular, ¿ya? Superpuesto o cruzado. Ahí. ¿Ya? Podrían ocupar cualquiera de las dos formas. La que se le haga más fácil en estos momentos pueden utilizar. ¿Ya? Para esto, para poder comenzar a tejer, vamos a necesitar 2 de estos, lo que significa que vamos a ocupar 2 tramas, 2 cortes, ¿cierto? Aquí voy a ocupar mis otros 2. Este lo voy a dejar así nomás. Y voy a preparar este otro. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Buscamos que esté medio a medio. Y o los sobreponemos o los cruzamos de esta manera, ¿ya? Ahí, entonces tengo listas estas 2. Oiga, ¿ya? Obviamente se van a soltar. disculpe, Díganme. que no vi bien cómo hizo el nudo, en realidad, no lo entendí. ¿Cuál Ya. subió, por derecha o por izquierda? No vi. Ya, miren, no es un nudo, ¿ah? Miren, solamente lo atravesé. Espérame, déjame sacar esta para que se vea bien. Mira, tenemos acá y hacemos esto, ¿cierto? Tenemos las 2 mitad y mitad. Ahí. ¿Se dieron cuenta? Otra vez, miren. Tengo los 2 en X, ¿cierto? Sí. Señora Diamantina, cierra el micrófono. Sí, disculpe, ¿de cuánto es la medida del...? Aproximada, es una medida aproximada de 30 centímetros. Ya, gracias. Aproximado, ¿ya? Entonces tenemos las 2 tramas, ¿cierto? Ahí, están separadas. Lo que yo hago es buscar el centro, ¿ya? Y hago esto. Esta la corro para acá, ¿ya? Y hago el cruce. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Es solamente entrelazarla. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? ¿Lo puede repetir, por favor? Otra vez, ya. Tenemos las 2 tramas ahí, ¿cierto? Están separadas. Buscamos que estar en el punto intermedio, como en la mitad de la trama. Y la voy a sujetar, miren. Esta la tengo sobre la que está en horizontal. La sujeto y atravieso. Y la voy a atravesar para acá, miren. Ahí. Y luego vuelvo a acomodar mi cruz que estaba haciendo. Solamente eso. Es como que si yo uniera estos 2 y tomo estas 2 puntas de aquí, las cierro para acá y estas las cierro para acá. ¿Ya? Entonces, como yo las tengo así, yo después las dejo en cruz. Es solo eso. ¿Se comprendió? Sí. Hago lo mismo con otras 2 tramas. Hago lo mismo, ya con las otras 2. No sé dónde dejé la que ya tenía doblada. Ya hago exactamente lo mismo. Igual si se les hace muy difícil este paso, como les mencioné recién, pueden solamente cruzarlo y ya. ¿Ya? Es solamente eso. Si se dan cuenta, aquí tengo una y aquí tengo la otra. Es solamente que están cruzadas ahí. No están amarradas ni nada. Solamente cruzadas. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es juntar. Que estoy tratando de ver que se vea. Ya.
entonces, tengo, ¿cierto? Mis dos cruces, ¿ya? Y cada cruz, por ejemplo, esta cruz tiene espacio aquí, espacio aquí, espacio aquí y espacio acá, ¿cierto? Cuando la ponemos, pónganlo sobre la mesa, porque ahora vamos a trabajar apoyados. ¿Ya? ¿Ven que tiene espacio, cierto? Entonces vamos a formar algo así como una estrella. Y con las otras dos que tenemos acá dobladas, vamos a ponerla en los espacios que están vacíos. ¿Ya? Solamente sobrepuestas aquí, encima. Ya, vamos a ver que queden bien parejitas ahí. ¿Ya? Solamente esto vamos a hacer. ¿Ya? Que quede así, sobrepuesta. ¿Ya? Y vamos a ir cubriendo los espacios que están un poco más desocupados, ¿cierto? Entonces formamos como una estrella. ¿Se ve bien? Sí. Ya, es solamente sobreponer una sobre la otra, pero ocupando el otro espacio, ¿cierto? Para formar la estrella. Ya, aquí viene ya el inicio de nuestro tejido, ya sujetando siempre esta estrella que estamos realizando. Ya recuerden mantener su totora húmeda para que no se quiebre. Ya, y voy a tomar mi trama. Ya, ahora vamos a tomar las tramas que teníamos guardadas, las delgadas. Ya. Y la vamos a poner por la mitad. Ya. La vamos a doblar por la mitad. Así como ayer que doblamos por la mitad, ya. Ya. Este proceso es nuevo para mí también, porque grabar con tan poco espacio, enseñar a tejer la totora con tan poco espacio con la grabación, igual es complejo. Ya. Ya, entonces tenemos la trama doblada por la mitad, ¿cierto? Vamos a utilizar este centro que es el punto medio donde está doblado y vamos a meterla por debajo de la estrella, ¿ya? Por debajo de la estrella y que el centro quede justo en la unión de esta estrella que yo tengo. ¿Cierto? Ya, aquí la tengo debajo. Una consulta, Solamente- me perdí. Me perdí en la parte de la estrella, después tomo la gruesa o la delgada. La delgada. No, la trama delgada. Ahora vamos a comenzar a tejer, ¿ya? Con la delgada la doblamos por la mitad. ¿Ya? Esa está muy corta. ¿Tiene una más larga? No, están todas del No, mismo están porte. todas. Estas son más largas. Esta. ¿Está larga? Ya, bueno, ocúpela así. Ya, dobléala por la mitad. Ya. Ya. Entonces, o tal vez por la cámara que yo la veo muy corta. Puede ser que esté en un tamaño bien. Ya, entonces. La ponemos debajo, ¿cierto? Ya, la doblamos por la mitad y la ponemos por debajo de la estrella. Por debajo de la estrella. Exacto. Porque la vamos como a anudar, ¿ya? Es como que si quisiéramos afirmar la estrella, la vamos a anudar, ¿ya? Pero no le vamos a hacer un nudo, solamente la vamos a presionar y vamos a hacer como el torcido que hacíamos ayer, ¿se acuerdan? No, pero no. Ya cuando apretamos, ya, torcemos la tutora, ya, y cruzamos. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo yo aquí en el centro. ¿Se acuerdan que torcíamos la tutora y después la cruzábamos? Ya, eso estamos haciendo ahora. Ya, Yo necesito solamente saber ¿cuántas patitas tiene la estrella que tiene usted? tiene 8, porque son las dos tramas que yo doblé y que queda como una cruz. Esos son 4, ¿cierto? Sí. Y usamos 2. Sí. Usamos 2 de esas, lo que significa que se hacen 8. Y a eso yo le agrego la trama ya, la trama que yo tengo, y la voy a cruzar aquí para poder sujetar mi tejido. ¿Ya? Para poder comenzar a tejer. Yo esta parte la aprieto bien nomás para que no se me mueva. Entonces, como mi totora está bien mojada, No, no vaya a hacer nada. no importa. ¿ya? Y no se me va a quebrar, entonces yo la puedo manipular.
Recuerden que la totora tiene que estar húmeda, pero tampoco tiene que estar sobre mojada, ya sobre húmeda. No tiene que tener un exceso de humedad porque así también se deshilacha, como ayer tenía una de las compañeras que tenía mucha humedad una totora y se deshilachaba. ¿Ya? Entonces, ya sujeté mi estrella, no se me suelta. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer, por favor me indican si no ven porque esto va a ser un desafío para mí también mostrar este trabajo y que se logre ver vía cámara. Entonces, aquí, ahora no voy a ver nada de lo que se ve en la cámara, así que por favor indíquenme si es que se ve lo que les voy a mostrar. A ver, déjenme ver si estoy centrada ahí ya. Entonces, acá, ¿cierto? Tengo mi trama que yo torcí un poco y crucé, ya que fue el ejercicio que hacíamos ayer. Ahora, la trama que va hacia abajo, en el cruce hacia abajo, yo la voy a pasar por debajo de una de mis patitas, de mis 8 patitas. ¿Ya? La paso por debajo. Y la trama que estaba cruzando, ya que va hacia arriba, la trama, mi hilo que estamos ocupando ya, se va a ir sobre la patita de la totora. ¿Ya? Tengo una por debajo y tengo una por arriba. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el torcido que les comentaba yo. ¿Ya? Vamos a torcer y vamos a hacer el cruce nuevamente. ¿Ya? Llevamos una trama hacia atrás y otra trama hacia adelante. De esta manera nosotros envolvemos nuestra patita de totora. ¿Ya? Entonces, la trama que va hacia atrás, ¿ya? Es la que vamos a poner debajo de la siguiente patita, de la patita número 2. La pasamos por debajo, ¿ya? Y vamos a envolverla con la trama que nos quedó, que pasó de abajo hacia arriba. Esta que está hacia arriba, la vamos a pasar por sobre la patita. Torcemos, ¿ya? Que fue lo que practicamos ayer. Torcemos y cruzamos, envolviendo la segunda patita. ¿Ya? De esta manera nos va a ir quedando ya el torcido ahí, envolviendo una patita al lado de la otra. ¿Se comprende? No. Ya, otra vez. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a desarmarla, ¿ya? Ya, ¿cierto? Tenemos nuestra estrella. Pasamos la trama por debajo de la estrella, ¿ya? Aquí tenemos nuestra trama, miren, aquí está. Esta es la trama que yo pasé por debajo de la estrella, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte? Díganme por favor sí o no. Ya, estamos bien, ¿cierto? Entonces, ayer aplicábamos lo que era el torcido y el cruce, ¿correcto? Ayer hicimos el torcido y el cruce. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer ese proceso. Cada torcido y cada cruce va a ir envolviendo una de las patitas de mi estrella. ¿Qué significa esto? Que yo ahora que tengo la trama aquí, yo tuerzo y cruzo, ¿ya? Aquí estoy sujetando el centro de mi estrella, ¿ya? Con el torcido y el cruce. Entonces ahora voy a empezar a sujetar cada patita de la totora. Voy a comenzar con la que tengo más cerca aquí y voy a pasar, ¿cierto? En mi cruce hay una que va hacia allá y otra que va hacia acá. La que va hacia allá, hacia arriba, la voy a pasar por debajo de una de estas patitas. La envuelvo, ¿ya? Aquí yo la dejo por detrás. Quedó por detrás de mi patita. Y mi trama que yo la tenía hacia acá, hacia como el sur, ¿ya? Esta trama yo la voy a torcer un poco, ¿ya? Y la voy a poner por sobre la patita, ¿ya? Entonces tengo una trama por debajo y tengo una trama por arriba de la patita que tengo de mi estrella. ¿Se entiende esa parte? Yo no entiendo mucho, la verdad. Me está costando. Ya, otra vez, no, si no hay problema. Ya, entonces, tenemos la estrella, ¿cierto? Les recuerdo que pueden amplificar la pantalla de Irma.
¿ya? Para que puedan como ver bien lo que ella está explicando. Ya, entonces, tenemos la estrella, ¿cierto? Pusimos la trama, ¿ya? En esta trama, que es nuestro hilo con el que nosotros vamos a tejer, ustedes lo cruzan, ¿ya? Y aquí estamos como afirmándolo, ¿ya? Entonces ya no se nos mueve la estrella. Una de nuestras tramas que está cruzada va a pasar por debajo de una de las patitas. Aquí, mira, pasa por debajo, ¿ya? Hacia el otro lado. ¿Se entiende esa parte? Hasta ahí sí. Ya. Esta otra que no la hemos tocado, la vamos a poner encima. Vamos a abrazar la patita, ¿ya? Una trama quedó por debajo y la otra que está encima la abraza. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, estamos abrazando nuestra patita y ahora vamos a torcerla, ¿ya? No la pata, sino que mis tramas. Yo las cruzo, tuerzo un poco, ¿ya? Para que tenga una terminación bonita y cruzo. Entonces la que estaba abrazando por arriba se va a ir para abajo. Y la que estaba abrazando por abajo se va a ir hacia arriba. ¿Se entiende esa parte? Esa no. Ya. Entonces, tenemos la que está abajo, ¿cierto? Va a pasar para enfrente. Y la que está enfrente, arriba, va a pasar para abajo. Ahí, hicimos un cruce. ¿Lograron hacer eso? Sí, yo creo que está bien. Ya, ¿Es con ¿alguien la más? larga o con la corta? Con las largas. La base se deja ahí porque esas van a ser nuestras patitas. Ya, la trama es la que nosotros vamos a usar para tejer. La trama delgada. La base nunca se toca, ya esta estrella solamente va a ser nuestra base de nuestro tejido. Es como cuando alguno de ustedes ha tejido telar decorativo. ¿No? Ya. No. ¿Alguno de ustedes ha tejido una trenza? Sí. Ya. Siempre en la trenza tenemos una guía, ¿cierto? Porque la trenza se compone de 3, ¿cierto? Sí. Sí. Tenemos uno, el del centro, que queda como guía y las otras 2 las envuelven, ¿correcto? Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos una trenza, envolvemos para un lado y envolvemos para el otro, ¿cierto? Ahí esos cruces son de frente, ¿cierto? Y la guía queda en medio. Pero después hay un momento en el que nosotros pasamos para atrás, ¿cierto? Y uno queda encima para poder seguir sujetando la de en medio, ¿cierto? Vamos atravesando, cruzando. Es lo mismo que tenemos que hacer acá. Ayer explicábamos que íbamos torciendo y cruzando, ¿cierto? Ahora la diferencia es que le vamos a meter una patita por entre medio, ¿cierto? Tenemos un solo hilo, que era el que íbamos tejiendo ayer. ¿Recuerdan? Que íbamos torciendo, ¿ya? Torcíamos y cruzábamos. Ya, cuando ayer torcíamos y cruzábamos, no teníamos nada, pero ahora le vamos a agregar una de las patitas de la estrella que tenemos acá, ¿ya? Entonces, cuando torcemos, ¿ya? Cuando torcemos, cruzamos la que está por debajo de la patita, la tiramos hacia arriba, y la que está por arriba, la tiramos hacia abajo. Hacemos eso. Ah, usted va tejiendo con las 2 puntas al tiro. Exactamente. Las 2 largas, esa es la que Estamos no con las 2. Ah, Ya, esa es la miren. que no entendemos. Porque yo tejía Ya, con una y llegaba a la otra, cuando se juntaban, ahí la doblaba. No sabía que ya. tenía que ir tejiendo con las 2 puntas largas. Ya. Claro, ahora con las dos largas vamos una para un lado y la otra para el otro. Hacemos un cruce así, ¿ya? Envolviendo la base, ¿ya? Hacemos esto. Envolvemos, ¿ya? Si
Si ustedes logran aprender hoy día, van a ser los tejedores de totora más extremos que yo conozco en mi vida. Porque esto siempre se ha hecho presencial para que ustedes puedan ver el proceso. Pero de manera ahí presencial, porque es más fácil. ¿Ya? Pero ustedes, como son excelentemente aplicados, lo comprenden y lo van a aprender hoy día por video. Con todas las complicaciones que esto incluye. Créanme que para mí también es un gran desafío. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cierto? La trama que va hacia adelante y hacia atrás que hace el cruce, ¿ya? La que estaba adelante se va a correr para atrás y vamos a meterla debajo de la patita de la estrella. Disculpe, se tapó la cámara. Perdón. Se ve como la mitad nomás. Ahí sí. ¿O Ahí no? Sí, sí. se ve bien. Ya. Entonces, tenemos que yo la pasé a chocar. Como les digo, esto no es algo tan fácil hacer con la cámara encima. Ya, entonces, tenemos las tramas, ¿cierto? Una por delante y otra por detrás. Entonces, con una abrazamos la patita, ¿cierto? Y con la otra ya vamos a cruzar. ¿Se entiende y se ve? Sí, se entiende y se ve. Incluso Ya, yo ya avancé un entonces. poco. Ah, excelente. Ya. Entonces, tenemos la que estaba delante, se va para atrás. Así he ido avanzando. A ver. Espérenme, déjenme ver. Muy bien. Ahora, lo que falta arreglar es el proceso de torcido y de cruce, ¿ya? Entonces, ¿está bien lo que estás haciendo? ¿Quién está? Ah, Pablo. Está bien lo que estás haciendo, pero te falta, ¿ya? Hacer bien el torcido y bien el cruce, ¿ya? Estás haciéndolo bien, pero ¿qué es lo que te falta? Torcer antes la pata de arriba, ¿ya? La trama de arriba la tuerces y con la de abajo la tomas y la cruzas. Y siempre para el mismo lado, ¿ya? Y lo aprietas, ¿ya? Como ayer cruzábamos, pero apretábamos, ¿ya? Lo aprietas y después bajas la que estaba arriba, la pones debajo, ¿ya? Y la que está debajo la pones arriba. Y vuelves, ¿ya? A torcer ahora la de arriba y se cruza con la de abajo. ¿Ya? Y... Perdón. Aquí salimos sin celular. Ya, entonces, lo tomamos así. ¿Quedó bien, cierto? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Salió Ya. con- Entonces, hacemos la que está arriba, pasa para abajo de una de las patitas de la estrella y la que está abajo se va hacia arriba. ¿Ya? Al estar arriba, torcemos la de arriba y cruzamos con la de abajo. Cruce. ¿Ya? La que está arriba ahora pasa por debajo de la patita siguiente del lado y vamos moviéndola ahí, ¿ya? Y la que está arriba la torcemos un poco y la cruzamos con la de abajo y pasamos a la siguiente patita de al lado. ¿Ya? Y la que está abajo entonces se pasa para arriba, la torcemos un poco, ¿ya? Y la cruzamos. Ya, mi totora se está secando un poco, entonces, ¿qué hacemos? La humedecemos para esperar que no se quiebre, ¿ya? Entonces, ahí ya pasamos al otro lado. Aquí yo ya terminé de dar mi primera vuelta, ¿ya? ¿Lo Una ven? consulta. Ay, perdón. Una consulta, ¿está bien como ahí? ¿Ahí va bien? Sí, va bien, muy bien, bien. Gracias. Tienes tus bases muy cortitas por lo que veo. ¿Me la puedes mostrar de nuevo? Luisa, Ya. Están, ya. Bueno, creo
Creo que la cortaste un poquito más pequeña. Mm. Sí. Ya. Vamos a tratar de ver cómo lo hacemos con la Luisa. Le vamos a enseñar otra forma de añadir. Ya, porque a ella le va a quedar muy cortito. Ya. ¿Qué más estaba mostrando su trabajo? Pedro, Cecilia. Ya. Mire, Veo lo que a pasa es que uno- yo trabajo. No, lo que pasa es que le hice muy delgado o no me resultó. Pero Para yo el trabajo otro en la lado. feria, entonces. Póngase para el otro lado que se ve oscuro. Para el la otro trama lado. es muy. Gírese, 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 gírese. Ahí, ahí. A ver, se salió. No, ahí está Cecilia. Espéreme, es que yo no la veo. Ahí sí. Ya. Ya. Mira, si no es que la trama sea muy delgada, porque eso no importa que quede más delgado o más grueso, porque solamente tú tienes una trama delgada y eso hace que tu trabajo quede más fino. Es la única diferencia. Ya, pero está mal o Aparte, está bien. está bien, está bien. Ya, esto es un proceso también, van a ir mejorando de a poco la forma en la que tuercen, la forma en la que cruzan, ya, esto es un proceso, ya, pero está bien, está dentro de lo esperado para hacer una primera clase. Y este es el tejido más difícil. Una consulta, es que yo me perdí. Llego hasta ¿Quién me la consulta? estrella. Acá. Yo, Precia, Y aquí están las dos cosas. yo tengo la pura estrella, Ya. pero la otra parte no la entiendo. Está en esas Ya. dos cosas. Ya, la trama larga, dóblala a la mitad. Esa que tienes en la mano. Ya. Ahora ponle un cinturón a tu estrella. Con esa trama. Ponla como que si estuvieras envolviéndola. Ponle en la faja, en la huaca. Ponle la faja a tu estrella. Amárrale la faja. Ahí. ¿Con un nudo o así nomás? No, cruzada. Cruzado. La cruzaste. Ya. Ahora que la cruzaste, vas a abrazar con tus dos patitas de trama, con ese hilo largo. Ya. Vas a abrazar cada patita. Abrázala. Estas patitas. ¿Ya? Cada patita vas a abrazarla una por una. Abrázala con tus dos tramas. Una trama por abajo y otra por arriba, ¿cierto? Cuando tú abrazas a alguien, le tomas su cuerpo, ¿cierto? No. Tomas todo su cuerpo, lo abrazas y cruzas tus manos. Esa es la manera de abrazar. Cuando nosotros abrazamos, tomamos, ¿cierto? Y hacemos esto. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer con nuestra estrella. Vamos a abrazarla con nuestra estrella. Con tus patas largas, que son tus hilos, ¿ya? Tú vas a abrazar el cuerpo de la estrella. Vas a abrazar patita por patita. ¿Ya? ¿De qué manera se abraza? Tú vas a torcer, ¿ya? O si quieres, no lo tuerzas para que no se te haga tan difícil y aprenda a hacer el cruce. Tú vas a tomar uno de tus hilos, va a quedar por debajo de tu pata. Uno de tus hilos ponlo debajo de tu pata. Y el otro de tus hilos queda por encima de la pata. ¿Cierto? ¿Te quedó uno por abajo y uno por arriba? Sí, sí. Ya. Entonces, el hilo que está abajo va a ir hacia arriba ahora. Y el hilo que está arriba va a ir hacia abajo y va a pasar por debajo de la pata. Ya. ¿Pasó por debajo? Sí. Ya. El que estaba debajo recién quedó encima, ¿cierto? Ese va a abrazar a la otra patita. ¿Ya? Y se encontró con su amigo, ¿cierto? Al encontrarse con su amigo que se fue para atrás, se van a cruzar y se van a devolver. ¿Ya? Se cruzan y pasamos a la siguiente patita. El que estaba de arriba se va a ir para abajo de la siguiente patita y el que estaba abajo se va a ir para arriba de la patita. ¿Ya? Irma, Francesca adelante estaba mostrando su... Ya, déjenme ver. ¿Quién es Francisca? Ahí quien está mostrando su estrella ahora en la cámara. Espérame, que no me sale, déjenme buscarla. Francisca Chacana. Sí. Déjenme ver.
No me sale. Lo siento, Profe. no me sale, no sé cómo sacarla. Irma. Que Francisca hable. Espérame, Pablo. Ya. Que Francisca hable para que salga su imagen. Yo, profe. Ahí. Ya, déjeme pincharla. Ya, Francisca. Ahí. Ya. ¿Sí? ¿Me la puedo acercar un poquito más a la cámara, Francisca? Esta pasa por aquí. Ya, sí. Está bien. Súper bien, Francisca. Súper, súper bien. Ya. ¿Quién más me había hablado? Yo, ¿qué hago si, por ejemplo, se me acabó la patita con la que estoy? Que estoy recordando. ¿Cómo va, profe? Ahora vamos a explicar ese segundo paso. ¿Ya? Ah, ok. Ya, entonces ustedes van a tejer, ¿cierto? Van a ir dando vuelta, vuelta, vuelta. Yo voy a cortar esta para poder explicar la siguiente parte, ¿ya? Porque yo todavía no termino de dar vueltas y vueltas. Ya. Voy a cortarlo para poder explicar esa parte. Ya, luego de que aprendieron a hacer el cruce, ya, torcemos, cruzamos, ¿cierto? Llegamos al final de nuestro camino. Ya, cuando llegamos al final de nuestro camino, porque se nos acabó la totora, tomamos la otra trama que tenemos reservada, ¿cierto? Que teníamos reservada 7 tramas delgadas. Ya, entonces, déjenme ver, más que tengo, se me empezaron a secar. Ya, entonces tomamos nuestra trama delgada ya, que teníamos reservada, que teníamos guardada ahí. Ya, y la vamos a humedecer, si es que está un poco seca, si es que está buena la dejamos tal cual. Ya, en mi caso las mías se me estaban secando un poco. Hago exactamente lo mismo que al inicio, las tomo punta con punta y doblo ya a la mitad. Les corto una pequeña parte de arriba y una pequeña parte de abajo si es que mi trama está muy fea en las puntas. Y quedo con este, ¿cierto? Con este centro de la trama, ¿ya? Voy a torcerlo un poco para adelgazarlo, ¿ya? Lo tuerzo un poco y lo voy a poner sobre... ¿Ya? Siempre tengo que tener así, un poquito igual, no tan pequeño, de los excedentes que me quedaron, ¿ya? Si es que ya lo envolví todo, lo suelto un poquito, ¿ya? Para que quede un poquito libre, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Hay varias formas de añadir, ¿ya? Hay una forma en la que se tiene que cruzar por debajo, ¿ya? Y acá abajo, ¿cierto? Tengo una de mis tramas, que es la que se me estaba acabando, la tengo ahí. Ustedes me indican si no se ve bien, ¿ya? Y mi trama que tengo acá, ya la voy a poner sobre esta, pero la voy a envolver aquí. Voy a cruzarla aquí, en esta trama de abajo. ¿Ya? La tomo y la cruzo. Y la aprieto bien nomás para que se note lo menos posible. Y luego, ¿ya? Y se dan cuenta que ahora tenemos las tramas antiguas y tenemos las tramas nuevas. Esta es la trama nueva. Ahí. Esta es la trama nueva y esta es la trama antigua. ¿Ya? Y aquí también tengo la trama antigua y tengo la trama nueva. ¿Ya? Esta es una forma de añadir. ¿Ya? ¿Qué hago yo para poder continuar? Me dirán ustedes. Entonces, tomo la trama nueva con la trama antigua y la cruzo. ¿Se acuerdan que ayer añadíamos para hacer el cordón más largo? Hacemos exactamente lo mismo. Esto lo empiezo a envolver un poco, a enrollar, para que sea como una sola. ¿Ya? Y la otra de atrás también hacemos lo mismo. Enrollamos para que sea una sola. De esta manera nos va a quedar igual un poquito más grueso, pero vamos a estar añadiendo. La idea es que lo torzamos bien para que no nos quede tan grueso. Entonces, continuamos el camino, tomando todas las tramas nuevas con las tramas antiguas. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Torcemos, cruzamos. Torcemos y cruzamos, ¿ya? Aquí estoy sujetando tanto la nueva como la antigua, ¿ya? Estamos torciendo y estamos cruzando. ¿Ya? Y vamos a continuar como por unas 3 patitas más allá. ¿Ya? Aquí yo tengo
aquí en esta tercera, yo torcí y crucé, ¿cierto? Y aquí en la cuarta, si todavía me queda, si no, en la tercera, ya yo la patita antigua la dejo acá y la dejo acá, Irma, por debajo. disculpa, ¿puedes subir un poco tu celular? Ahí, perfecto. Ahí, ya. Entonces, que la tuve que haber pasado a chocar. Ya. Entonces, tenemos las patitas antiguas, ¿cierto? Estas las vamos a dejar acá, guardadas. ¿Ya? Siempre las dejamos ahí. No cortamos absolutamente nada. Lo dejamos ahí guardado. Y vamos a continuar con las nuevas. ¿Ya? Entonces, torcemos y cruzamos. Y continuamos nuestra labor, tal cual como la teníamos anteriormente. Torciendo y cruzando. Torciendo y cruzando. ¿Ya? Las patitas antiguas van a quedar ahí. ¿Ya? Y en la medida que nosotros avanzamos nuestro tejido, ¿ya? Las patitas se van a ir apretando cada vez más y van a quedar ahí. ¿Cuándo se cortan? Cuando nosotros terminamos nuestro trabajo completo, lo dejamos secar y cuando ya está seco, ahí recién se cortan los excedentes. Ahora que si el excedente es muy largo, le cortamos un poquito nomás para que no nos moleste tanto. ¿Ya? Pero el resto lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque si lo cortamos antes, la tutora está en un estado en el que es súper flexible. Entonces, si la cortamos antes, se va a salir. En cambio, cuando esperamos a que se seque la totora, esta totora ya va a poder mantenerse. Entonces, o la podríamos ocultar, ya porque también se puede hacer eso, por ejemplo, en el cruce y lo envolvemos, tal cual como hemos hecho con las anteriores. Cruzamos ya y la otra mitad que nos quedó acá la vamos a doblar hacia arriba. Recuerden siempre ir torciendo y apretando, ¿ya? Torcemos, la ajustamos, que quede bien pegadita, ¿ya? Y torcemos y cruzamos. Y nos vamos hacia la antigua. Nos vamos a detener acá y me gustaría saber si hay dudas o consultas sobre este paso. ¿Alguna duda? ¿O están bien? ¿Van bien? Esa parte que le agregó es para enanchar el canasto. Es para poder cubrir los espacios, ¿ya? Ya. Y para ir aumentando ya, porque nuestra base, yo les voy a enseñar hasta esta parte que vamos a añadir, ¿ya? Vamos a hacer 2 vueltas más y vamos a subir, ¿ya? Este es el fondo, ¿ya? Este es el fondo de nuestro trabajo. ¿Le hago una Luego de consulta? terminado el fondo, Yo no consulte tengo Fresia. ¿Estará bien? Ya. Sí, sí, ahí está mejor. Hay que seguir practicando nomás el torcido y el cruce y nada más. Ya. Ya, ¿Qué hago ahí ahora? se da cuenta, Fresia, que tiene espacios amplios, ¿cierto? Ajá. Ahí en medio hay harto espacio. Entonces, en esos espacios vamos a ir agregando las tramas que teníamos cortadas. ¿Ya? En esos espacios vamos a tomar las otras tramas que teníamos cortadas y las vamos a doblar por la mitad. ¿Ya? Aquí, doblada por la mitad, vamos a ponerla en el espacio que está vacío, ¿cierto? Ya, lo ponemos en el espacio, ya, luego del cruce, siempre luego del cruce. Ya, lo ponemos ahí y cruzamos. Ya, la envolvemos, la firmamos, ¿cierto? Y luego, la que está aquí, que dejamos ahí, sueltecita, la envolvemos también, que esa es la otra mitad de la trama nueva que estamos poniendo. Volvemos a cruzar y enrollamos, ¿ya? Y tenemos que hacer todo eso en todos hasta que terminemos de dar la vuelta donde incorporamos la primera, ¿ya? Lo vamos a hacer uno por uno. Si les faltaron porque calculamos mal, después tienen que seguir cortando de la misma medida.
Ya ponemos la trama nueva, envolvemos, ya cruzamos, ponemos la otra patita que nos quedó suelta, envolvemos, cruzamos, ya, y nos vamos hacia la pata antigua. Ahora continuamos, torcemos, cruzamos y hacemos la otra. Ya, la doblamos por la mitad. Doblamos por el centro, ¿cierto? La ponemos después del cruce ahí y la envolvemos en su centro. ¿Ya? Si tienen alguna duda o consulta la pueden ir haciendo, ¿ya? Y después la doblamos de nuevo y la envolvemos. Después nos vamos hacia la antigua. La cruzamos y añadimos la nueva. Aquí yo ya estoy terminando ya de hacer de añadir todas las que necesitaba añadir. Aquí estoy en la penúltima. Ya. Tomamos, torcemos, cruzamos, ¿ya? Y después nos vamos a la antigua y acá yo ya voy a poner la última. Torcemos, cruzamos y ponemos la siguiente. Cuando vamos tejiendo un círculo cada vez más grande y ya vemos que está muy distanciado, ya ahí volvemos a añadir, ¿ya? Recuerden ir manteniendo su totora húmeda ya, ir rociándola con agua para que no se les seque y no se les quiebre, ya, porque la totora se va secando en la medida que nosotros la vamos tejiendo. Ya, aquí yo ya terminé de dar mi vuelta completa. Ya, y como se fijan ustedes, como se pueden fijar, voy a humedecerlo un poco. Ya siempre se humedece todo el trabajo, la trama que vamos tejiendo, y se humedece la base que tenemos. Ya, entonces, ustedes aquí ya tienen todo el proceso añadido. Se dan cuenta que ahora la multiplicamos, ya, y se dan cuenta que ahora ya no está tan separado, ya no tenemos tantos espacios, sino que está una al ladito de la otra, ya. Cuando tenemos esto, ya tenemos un buen espacio para poder seguir tejiendo y que quede nuestro tejido parejo. Porque ¿qué pasa si le damos mucho espacio al tejido? Si no le agregamos estas añadidas que le estamos haciendo, después nuestro cruce, ya que vamos haciendo, lo que vamos hilando va quedando muy separado, ya, por ende pierde resistencia. En cambio, si le ponemos mayor base, tenemos mayor resistencia, ¿ya? ¿Alguien va aquí? ¿Cómo va mi trabajo? ¿Cómo va mi trabajo? Muéstreme. Espéreme, déjeme tocar aquí para que poder verla. Diamantina, lo estoy mostrando. Diamantina, muéstreme, por favor, espéreme. A ver. Ahí está. Ahí sí. Póngase para el otro lado, que se ve mucho brillo, no lo vea. Sí. Estás a contraluz, Diamantina, por eso se ve con mucho brillo. Al otro lado, póngase. Ahí. Sí, en realidad, sinceramente, veo muy mal. ¿Se puede poner para el otro lado de la luz? Sí, porque tiene una expectativa del techo, por eso se ve... Pero creo que va bien. Puede ser que tenga que ir mejorando el torcido, el cruce. A ver, muéstremelo de nuevo desde donde está ahí. Se le fue la señal, parece, a la señora Diamantina. Sí, cuando vuelva, sí, ella tiene problemas de señal, se ha caído, pero va y vuelve, así que cuando vuelva, te aviso. Vamos, ¿cuántas se ponen? Y una consulta, y de las chicas, ¿cuántas hay que poner? Tienes que terminar todo el borde, hacer todo el círculo.
de las chicas. Tienes que ir añadiendo. Una hasta terminar donde empezaste. Ya. Intermedio, ¿sí? Una intermedia, una intermedia, una intermedia, una intermedia. Cecilia Garcés dice, no sé cómo lo puedo ir añadiendo. Ya, les vamos a explicar cómo lo puede ir añadiendo. Vamos a separar el que yo ya tengo añadido para que ella lo pueda añadir. Déjeme. Y aquí sacamos una añadida que hice y acá vamos a sacar otra. A ver, ahí. Ya, entonces, ¿cierto? Acá tenemos una de nuestras patitas antiguas, ¿cierto? Y aquí tenemos el espacio. ¿Se dan cuenta que tenemos mucho espacio acá? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí tengo mucho espacio. Entonces, ¿qué hago? Después de que envolví mi patita, ¿cierto? Aquí tengo el cruce. En ese cruce yo voy a poner la patita nueva. Esta patita nueva yo la voy a doblar por la mitad. ¿Ya? Esta mitad, el centro que yo tengo doblado ahí, lo voy a poner aquí en el cruce que está acá. ¿Ya? Entonces hago lo mismo que estuve haciendo con el resto de las patitas y la voy a cruzar, ¿cierto? La voy a cruzar en su centro. Y como esta la dejé aquí, la vamos a devolver para acá. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo. Envolvemos, ¿ya? Y cruzamos. ¿Se entiende? ¿Quién había preguntado? Cecilia había preguntado. Yo pregunté, Cecilia, ¿se entiende? estoy trabajando lamentablemente y justo cuando tengo que cruzarla no logro ver dónde. Más que nada cruzar y dónde coloco la otra punta o cómo lo hago. Más que nada esto. Ya. ¿Cierto que aquí tenemos cruzado, cierto? Ahí. Tenemos nuestra pata antigua y tenemos nuestro cruce, ¿cierto? ¿Lo ves bien, Cecilia? Sí, lo ve bien, dice. Ya. Entonces, tú pones la patita nueva que la tienes doblada por la mitad. El centro lo pones ahí donde está el cruce. Entonces, tú con ese lo envuelves igual como siempre. Tomas tus tramas y lo cruzas, ¿cierto? Pero yo estoy sujetando solamente el centro de la trama, ¿ya? Entonces, esta yo la voy a devolver para acá. La voy a cruzar ahí, donde está el cruce. ¿Ya? Y la envuelvo igual. La vuelvo a envolver. Y la vuelvo a presionar. ¿Cierto? Aquí, ¿ves? Que queda así como un orificio. Eso yo, por eso necesito sujetarlo en alguna mesa o donde esté. Para apoyarme y poder presionarlo. Y lo presiono hacia abajo para que quede justito. Y luego de eso, yo me voy a la patita antigua que tenía ahí al lado. Y sigo haciendo lo mismo. Cruzo, envuelvo y cruzo. ¿Ya? Ahí añadí mi primera patita que es nueva. Entonces, acá estoy con la patita antigua y me queda el espacio. Y continúo. Pongo una patita ya nueva en el cruce, aquí en el centro, y la envuelvo. Cuando la envolví me quedó esta otra suelta, entonces también la sujeto. Y la envuelvo y cruzo. Una ¿Ya? consulta, ¿está bien como la tengo ahora? A ver, Luisa, muéstralo. Rosita. ¿A dónde está? A ver, habla Luisa. Aquí. Ya, ahí, para sujetarte. Muy bien, Luisa. Excelente. Va muy Otra cosa, soy la hija, soy Rosita. Ah, ya, Rosita. Rosita era una alumna estrella, te felicito. Gracias. Ya, la Rosita, entonces, lo está haciendo muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Entonces, y hacemos lo mismo, ¿cierto? Vamos a ir envolviendo, ¿ya? Y luego que terminamos de añadir todo, vamos a darle una vuelta, ¿ya? Cuando terminamos de añadir todo, vamos a dar una vuelta y les voy a mostrar cómo subir su tejido, ¿ya? No sé cómo estamos en la hora.
Parece que... Quedan 10 minutos, Irma. Bueno, no vamos a alcanzar a terminar el tejido, pero yo les voy a regalar otra clase más, ¿les parece? Eso va a ser de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Irma. Yo quiero. De ahí coordinamos, ¿ya? Muchas Ya. gracias. Ya, sí, porque la idea es que puedan avanzar también. Se entiende que, ¿cómo se llama esto? Que esto no es un proceso rápido, ¿ya? De hecho, cuando uno hace una clase para aprender la forma de tejido, ni siquiera para hacer algo, las clases duran mínimo 2 horas y media, 3 horas, ¿ya? Solamente para aprender la forma de tejido. Y ya cuando uno aprende a tejer, ya ahí uno se puede demorar un día, tal vez, ya tejiendo. Todo depende de la práctica, obviamente, porque cuando alguien ya sabe tejer, esto ya lo tiene terminado, tal vez en 2 horas. Pero como les explicaba, todo esto es un proceso, ya un proceso de aprendizaje. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan la técnica ya, que aprendan cómo añadir, que aprendan cómo comenzar, que aprendan cómo torcer, porque después solitas van a poder ir creando una diversidad de cosas. Ya, si me permiten un minuto mientras ustedes avanzan, yo me tomo un vasito de agua porque me dio mucha sed. Denme un minuto mientras ustedes empiezan a torcer. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ya, listo. ¿Cómo van? ¿Lograron añadir? ¿Lograron hacer la vuelta después de que añadieron? Una consulta, ¿había que añadir las grandes o las chicas? Las chicas que teníamos cortadas, las de 30 centímetros. Ah, ya, gracias. Con las grandes solamente vamos a ir tejiendo esas chicas. Oh. Se me cayó el estudio. Ya. Entre los alumnos me van a hacer una vaquita para comprar un trípode. Ya, entonces, seguimos, ¿cierto? Después de que añadimos todo, vamos a seguir torciendo, ¿cierto? Y cruzando. Recuerden que si llegan al punto final de su totora, tienen que añadir. ¿Cómo pueden añadir? Ya, toman su trama larga, la doblan por la mitad. Y... disculpen, es que me están llamando. Ya, entonces toman su trama larga, ya la doblan por la mitad y ahí la añaden al trocito de totora que les queda. Por ejemplo, a mí ya me sucedió. Yo ya llegué al final de la trama que me queda para poder tejer. Entonces, yo aquí voy a emparejar un poco. Ya llegué al final y necesito añadir mi trama. Ya yo me cercioro de que vaya quedando ordenado mi trabajo, ya me cercioro de que quede bien apretado, porque como yo lo voy a ocupar para ponerle peso, entonces mi trabajo tiene que quedar bien tupido, bien apretado. Entonces, para hacer eso, para lograr que quede bien ordenado y bien apretado, yo voy sujetando ya lo que fui tejiendo y voy tirando las patitas, ¿ya? Las voy tirando ya, las voy para que queden bien firmes. Ya, esto cuando su totora está bien mojadita ya tiene la flexibilidad necesaria, ustedes la tiran y no les pasa nada. Y esto se hace con harta fuerza, así que la tiran nomás y van afirmando su tejido. Ya, y ahí ya me va quedando
más apretadita y vamos afirmando de a poco el tejido. Ahora voy a ocupar una trama más. Ya, entonces yo voy a cambiar mi trama y les voy a enseñar otra forma que es más fácil de poder añadir. Ya, y esta forma es tan simple como meter la trama que yo doblé por la mitad, la meten en la patita donde están las tramas antiguas, ya, y no tienen que torcer, no tienen que, o sea, no tienen que cruzar nada, sino que las ponen ahí nomás y las tuercen con las antiguas. Ya, la tuercen ambas. La terminación queda diferente, obviamente. Ya, y siguen haciendo su camino. Pero es más rápido, ¿ya? Siguen haciendo su camino, siguen torciendo, cruzando, torciendo, cruzando, ¿ya? Hasta que terminen de cubrir todas aquellas patitas nuevas que le pusimos. Ya, vamos a hacer la primera vuelta nomás. La primera vuelta que vamos a cubrir las patitas nuevas y después vamos a empezar a subir. Ya, aquí ya se me acabó la tutora antigua y la dejo acá reservada y sigo cruzando con la nueva. Como les explicaba, todos esos trocitos ya que les quedan de la tutora antigua, ustedes lo dejan ahí y no lo corten por nada. Ya hasta que su trabajo esté terminado y seco. Aproximadamente se demora unos 2 días en secar. No lo expongan al sol. Séquenlo así nomás, lo dejan sobre cualquier cosita que ustedes tengan en su casa y dejen que se seque, que vaya perdiendo la humedad que le agregamos para poder tejer. Ya, entonces yo aquí ya terminé de dar mi vuelta, ya no me había ni dado ni cuenta, ya había terminado. Ya, entonces, tomé uno por uno y le di una vuelta, ¿cierto? A ver, ¿estoy enfocando bien? Sí. Entonces, ¿de qué manera vamos a subir? Tenemos varias opciones. A mí me gusta tejerla así, simple, ya sin poner nada. Pero también pueden usar moldes, por ejemplo. Supongamos que tenemos un plato, una fuente, un tarrito, lo que sea. ¿Ya? Pueden ponerlo debajo como molde, ¿ya? Y ir tejiendo alrededor. Por ejemplo, este es mi rociador. ¿Ya? ¿Se ve ahí? Ese es mi rociador viejito, todo feíto. ¿Ya? Y este rociador yo puedo, cuando suba, puedo envolver esto e ir cubriendo el rociador. Y ahí yo le doy una forma. ¿Ya? Pero siempre es más apreciado un tejido que tú vas formando con tus propias manos y que los vas formando así, como te guíe tu camino. Elba. Elba, ¿tenías alguna consulta? No. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, ¿cierto? Ahora que terminamos de dar la primera vuelta, vamos a tomar nuestro tejido, ¿ya? Y lo vamos a levantar un poquito. Entonces, ahora seguimos tal cual. Vamos a seguir torciendo y girando. Solamente que en vez de que nuestro tejido esté plano, ¿ya? Vamos a ocupar nuestro tejido y lo vamos a ir doblando como hacia adentro. ¿Ya? Entonces, torcemos y cruzamos. Vamos hacia el siguiente y torcemos, ¿ya? Y cruzamos. Vamos a seguir haciendo lo mismo, solamente que en vez de que quede plano, lo vamos a ir tirando hacia adentro, ¿ya? No tan hacia adentro, sino que hacia arriba nomás, doblándolo. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Miren, ustedes en vez de tenerlo en plano, lo están haciendo, lo vamos a estar haciendo así, miren. A ver, déjenme acomodarlo ahí en la cámara. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos nuestra base? ¿Ya? Y ahora vamos a ir tejiendo hacia arriba. ¿Ya? Entonces solito vamos a ir doblando así de a poco. Hacia allá. ¿Ya? Entonces al principio no se va a notar bien la forma hasta como la tercera vuelta. Cuando damos la tercera vuelta, ahí ya se va notando que vamos hacia arriba.
Me gustaría saber si tienen alguna duda o consulta porque ya se terminó el tiempo de la clase de hoy. Ya, y alcanzamos a hacer solamente el fondo y eso es un gran avance. Ya, porque es un tejido complejo, no es tan fácil llegar y hacerlo, y menos si es no presencial, porque si fuera presencial sería mucho más fácil. ¿Ya? Y como se dan cuenta, lo que logramos tener es que va subiendo nuestro tejido, ¿cierto? Y aquí está el fondo. ¿Ya? Y después vamos a ir subiendo. Muy bien, Pablo, excelente. Después nos pueden mandar las fotitos de ustedes con su trabajo avanzado, sería un buen material que me regalaría. Ya. Sí, podemos mandar las fotos a Irma. Pedro, no sé si tú quieres mostrarlo también, si lo tienes ahí como... Perfecto. Quienes quieran mostrarlo, que hablen para yo poder verlo, porque si no, no lo veo. Sí, Pedro, si puedes hablar para que se active... Ya, acá está el mío. Ah, excelente, Pedro, muy bello. Muy bello, muy bien. Excelente, felicitaciones. Gracias. Ahora, lo único que tienen que hacer es, ¿no ven que tienen su fondo, cierto? Ahora lo pueden doblar así como lo tengo yo aquí, para darle un poquito de forma y para que ustedes se guíen en lo que tienen que ir continuando. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya tienen esa forma ahí, ustedes van a ir siguiendo el mismo paso. Van a seguir exactamente el mismo paso, ¿ya? Torciendo, cruzando, torciendo, cruzando, torciendo, cruzando, y no van a parar. Van a dar vuelta, 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 y siguiendo la forma ascendente, hacia arriba, ¿ya? Y podremos programar una clase, no sé, ahí tendríamos que coordinar cuándo podríamos programar otra actividad, ¿ya? Entonces, como les digo, yo les voy a regalar una clase más para que ustedes puedan lograr terminar su trabajo, ¿ya? Y traten de ir avanzando lo más que puedan hacia arriba, no lleguen hasta el final, ¿ya? Dejen aproximadamente unos 5 centímetros para que podamos hacer la terminación. Ya para yo enseñarles cómo hacer la terminación. Pero con los conocimientos que le entregué el día de hoy, ustedes ya deberían ser capaces de poder avanzar su tejido. Oye, Irma, perfecto. Te queremos agradecer en nombre de la consultora Arista Social y de CONADI todo tu oficio y tu generosidad. Bueno, y esta clase que nos regalan la vamos a coordinar. Nosotros les vamos a enviar el mail del link. Ya vamos a ver una fecha que Irma tenga disponible. Y bueno, muchas gracias a ustedes también que se conectaron ayer, hoy día, el entusiasmo. Bueno, y contarles que el día martes, miércoles y jueves tenemos un seminario y mesas redondas, un seminario sobre revitalización cultural y enseñanza de lenguas indígenas en contextos urbanos. Luego tenemos el miércoles una mesa redonda sobre gastronomía tradicional indígena y el jueves una mesa sobre parto indígena, experiencias y perspectivas de profesionales indígenas, obstetras y facilitadores en contextos urbanos. Les vamos a enviar la invitación. Esto es martes, miércoles y jueves de 6 a 7 y media, las 3 actividades. ¿Ya? Así claro. Que quienes quieran asistir, nosotros les vamos a enviar también el formulario para que se inscriban. Y quienes se inscriban, le vamos a enviar después el link, ¿ya? Y el miércoles voy a estar yo hablando un poco de lo que es la gastronomía chango aymara. El miércoles va a estar Irma de nuevo con nosotros, entonces, para Yo necesito que me vea mi trabajo, por favor. ¿Cómo que? Bueno, un poco más al otro lado, al otro lado. Gire, para el otro... Para la izquierda. Ahí. A ver, hable para poder verlo. Ahí. Más abajo. Ahí.
Sí. Hay cosas, mire, el concepto está bien, hay cosas que hay que ir mejorando, por ejemplo, el apriete, el ver que quede bien. Ahí, por ejemplo, le faltó apoyar el trabajo porque está muy cóncavo, ¿ya? Porque como que se fue hacia arriba al tiro, pero son cosas que se van mejorando de la mano, ¿ya? Se van mejorando con la práctica, pero en general la técnica la aprendió. Y aprieta harto, tiene bien apretado su tejido. Sí. Ahí Está bien está. apretadito. Sí, Ahí está está muy bien. plano. ¿Y esa Sí. la mía cómo está? Ahí la Fresia A ver. está haciendo también. Fresia, hable. Aquí estoy. Ya. Falta más apriete, más torcido, ¿ya? Más Está torcido. muy suelto ¿Y esa- el torcido. Ya. Pero en general, el proceso igual, bueno, es algo que hay que pulir. Ya, ahora tiene que añadir. Pero Ahora de tiene las que cortas. añadir. De las cortas que habíamos cortado al principio. ¿Y cuántas tengo que añadir más o menos? ¿Cuántas? Hasta que termine la vuelta. Hasta que termine la vuelta. Ajá. Ya. Se ocupan 11, 12 parece. 11. Es que no sé, no, se ocupan, a ver, no me acuerdo cuántas se ocupan. A ver, tiene 8, 4, 1, 2, 3, son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son como 8 más que se agregan, creo. 8 más. Pero igual ustedes van a ir viendo porque van a empezar por un lado y tienen que terminar de dar la vuelta. Una intermedia intercalado, sí. Ya. Ahí está plano. Ahí está plano. Gracias. Sí, ahí se ve mejor, señora Teresa. Ya. Profe, ¿vos bien aquí en esto o voy media perdida? Está la Rosita, a ver. Vas bien, Rosita. Súper bien. Súper bien, Rosita. Ahora tienen que empezar a subir, ¿ya? A tejer hacia arriba. Para eso tienen que doblar ya los sobrantes que tenemos acá después de haber hecho la base y siguen con el mismo. Ya si se le acaba la trama la añaden y así. Y va girando ya en forma circular pero hacia arriba ahora, ascendente. ¿Ya? Pero ya tienen hecha su base. ¿Cómo? ¿Cómo cerramos después? Ya, eso se lo voy a tener que enseñar en otra clase porque ahora es muy pronto para poder enseñárselo porque no tienen la base como para poder enseñarle el cierre. Ya. ¿Usted lo va a decir? ¿Lo va a avisar cuándo? Sí, nosotros Ahí vamos a coordinar. Con Irma, que recuerden que va a estar el miércoles en la mesa sobre gastronomía. Nosotros le vamos a enviar el formulario para que lo llenen y se inscriban. Y por favor recuerden contestar la encuesta de evaluación. Se lo enviamos por el chat de acá, pero también se lo enviamos a los correos, ¿ya? La idea es que le puedan contestar, no sé, de acá al lunes, por ejemplo. Es una cosa muy cortita, pero da mucha información importante para nosotros para poder ir mejorando estos cursos. ¿Ya? Así que muchas gracias. Ojalá nos encontremos el martes, el miércoles o el jueves.